ok, no. Vamos a esperar unos 5 minutos para que los demás se integren Hay uno esperando. y comenzamos. Perfecto, perfecto.
Perfecto, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo está? Muy Buenos bien, gracias. días. Bueno, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a un nuevo momento en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de esta unidad curricular del doctorado. Venimos haciendo un recorrido en el que en un primer momento dialogábamos sobre la naturaleza del conocimiento histórico, dado que entre los objetivos primordiales de esta materia está el hecho de reflexionar sobre la importancia del conocimiento histórico en el ámbito latinoamericano, ¿no? Pero hemos pensado en la necesidad, y así está plasmado en el programa de, de esta materia, eh, mostrar un poco la propia historia de la historia, que se traduce en el desarrollo de la historiografía. Entonces, inicialmente, condición dual de la historia como ciencia, pero también como un arte. Y precisamos elementos que le dan sustento a- al carácter científico de la historia, mostrándolo como una identidad parcial, limitada, pero que ciertamente tiene un método que conocemos como método histórico o como método crítico. Y es en la propia historia de la historiografía en la que podemos nosotros captar cómo progresivamente se le va dando forma, consistencia a ese método. Pero también mencionábamos que desde sus orígenes la historia muestra una faceta artística en el sentido de que la forma como el historiador transmite, Profe, el audio. Se fue el audio. No se escucha.
Aló, 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 ¿nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos Sí, escuchan? Buenos sí, se días, escucha perfecto. Ahora Aló, ahora sí, aló. sí. Ahora ahora sí. sí. Ay, ok, seguimos. Quizás fue un problema con la señal. Bueno, estaba comentando que la, la comunicación por parte del historiador o la forma como el historiador comunica, relata, narra los hechos, bueno, eso le da indudablemente un carácter artístico a la historia, pero también en la forma como trata de acercarse a ese pasado, eh, mm, procurando una interrelación de los testimonios, cotejando esos testimonios. eh, es una forma, ¿no? de involucrarse y de tratar esas fuentes tan particular que, eh, que asigna pues esa condición artística al conocimiento histórico, a ese conocimiento que desarrolla el historiador. Bueno, ¿y dónde vemos eso? Eso lo vemos en el curso, en el desarrollo de la propia historia, porque la historia tiene su historia que se expresa en el desarrollo de la historiografía. Es decir, en el desarrollo de las distintas experiencias en las que se ha realizado el trabajo de investigación histórica. Y esas experiencias están allí en el tiempo, están en el tiempo y se pueden clasificar por momentos o por etapas en un intento de comprender cómo ha evolucionado el método de la historia, ¿no? Método histórico o método crítico. Entonces, mencionábamos un inicio, ¿no? Mencionábamos el inicio de todo esto en la cultura griega antigua con un personaje llamado Heródoto, quien deja de centrarse en una explicación en torno al mito para explicar los hechos, los cambios, los procesos propios de la sociedad, y entonces él busca la explicación en la forma como el ser humano se relaciona. Entiende que es el hombre el sujeto del cambio, ¿no? Es la voluntad del hombre, son sus acciones las que le llaman la atención, le interesan para procurar una respuesta al porqué de los hechos y de los cambios que él está observando en esos pueblos que recorre, ¿no? Hay allí un momento inicial estelar, ¿verdad? Porque si algo tiene la historia es colocar al hombre, al ser humano como centro en el tiempo, pero lo coloca en relación con otros, ¿no? No ve al ser humano como individuo únicamente, sino como ser colectivo, porque al fin y al cabo, pues la historia estudia procesos colectivos. Podemos dar lugar al género biográfico, pero esa inclusión se justifica porque tiene parte de la respuesta que requerimos para entender el curso de una sociedad. Bueno, después
en la etapa medieval veíamos que se le intenta dar un sentido a la historia. Hay una visión eh, teleológica, ¿verdad? Hay una, una explicación de una historia que tiene norte, que tiene un recorrido y que tiene un fin. Y esto es importante porque no fue solo el cristianismo, o no ha sido solo el cristianismo el encargado de darle un curso a la historia, un destino, sino que hay otras vertientes filosóficas, ideológicas que también han visto esto, ¿no? Pero por supuesto con otra explicación. En la Edad Media es un recorrido de salvación, es un recorrido del hombre en sociedad para llegar a Dios. En otros sistemas posteriores, bueno, el propio Marx, ¿verdad? Con el materialismo histórico le va a dar un sentido hacia una sociedad en equilibrio, una sociedad sin diferencias de clases, ¿no? Y el liberalismo del siglo XX nos va a decir, no, es que la historia avanza y su plenitud está en un sistema en el que la libertad del individuo va a hacer posible que estas contradicciones pues se superen, ¿no? Y el Estado moderno, el Estado democrático, el Estado liberal será la cúspide de todo esto en una economía plenamente libre, y entonces eso involucraría un cese de contradicciones y el fin de la historia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se trata. Pero entonces son maneras de entender cómo el ser humano, cómo la sociedad avanza y hacia qué fin, hacia qué norte avanza la sociedad. Bueno, pues una primera visión de todo esto está en el mundo medieval, donde además veíamos en el encuentro anterior que el historiador en esta época medieval es muy dado a repetir lo que ha escuchado, es muy dado a narrar cosas que le han dicho, pero que no se ha enfocado, no se ha interesado en determinar el fundamento de eso que él ha escuchado. Simplemente lo repite, lo comunica. Y, y es con la cultura renacentista donde encontramos ya que la crítica histórica comienza a emerger, comienza a florecer. Y, y entonces ya hay la necesidad de decir cosas, pero con cierto fundamento, basándose en evidencias, cosas en las que retomando, ¿verdad? La experiencia grecolatina de la antigüedad, tengan que ver con el hombre como protagonista del cambio, el hombre como protagonista de, de los hechos. Pero más tarde, fíjense que es el siglo XVIII y el siglo XIX. Estos dos siglos son clave para consolidar ese método crítico, ese método histórico. Tiene mucho peso la historiografía de la Ilustración, tiene mucho peso la historiografía romántica y esta escuela historiográfica historicista alemana para que ese método se fortaleciera, ¿no? Y todo esto va a ser una herencia de los historiadores positivistas, quienes son finalmente quienes van a definir un método para
para el estudio de las fuentes. Y ellos ven en la fuente documental, en el texto, en el documento, la fuente primaria. La fuente primaria esencial no vislumbran otro tipo de fuente. Ellos en esta fuente establecen lo que llamamos una crítica interna, una crítica externa, para precisar el origen del documento, la autoría, la validez, la certeza de que ese documento realmente procede de esa persona o de determinada fuente. Y el, ah, esa fuente pues necesita cierto abordaje desde el punto de vista del método para validarla. Esto es una conciencia que aflora con estos historiadores positivistas que crean una escuela consistente, una escuela eh, fuerte desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la historiografía. Cuenta mucho también el papel del materialismo histórico, de los marxistas, también tuvieron su, su contribución en esta historia de la historiografía, sobre todo por el aportar categorías de análisis para entender el curso de los cambios, ¿no? Que son categorías propias de ese método, de esta corriente historiográfica que le dio una identidad, ¿no? Y no significó que los demás que no estuvieran adscritos a esta escuela lo tuviesen que adoptar, pero uno puede ver claramente en una obra historiográfica de X historiador marxista, uno ve claramente cómo emplean categorías para el análisis y por supuesto con un sesgo ideológico que puede ser cuestionable, pero que se comprende porque ciertamente hay una carga subjetiva en el estudio de los procesos históricos. Y esa carga subjetiva pues no es solamente de los historiadores marxistas. Esa carga subjetiva está presente en todas las corrientes historiográficas y forma parte de la misma naturaleza del conocimiento histórico porque que hemos dicho insistentemente, ¿verdad? Que la historia pues la hace el historiador y el historiador tiene una carga ideológica, tiene un tiempo que pesa sobre él y esa experiencia vital lo marca en el análisis de los procesos históricos. Eso es inevitable. Luego, bueno, ustedes pues tuvieron la oportunidad de enfocarse en una de esas vertientes o corrientes historiográficas y seguramente pues pudieron profundizar en los aportes de esa corriente en el desarrollo pues del método histórico. Yo les decía en aquella oportunidad que el aporte de la escuela francesa, escuela de Annales, fue muy significativo a comienzos del siglo XX porque va a significar complementar lo que habían hecho los historiadores positivistas. Estos historiadores positivistas se habían quedado en una especie de culto al documento escrito y los franceses entonces llegan para decirnos que teníamos que darle un sentido, teníamos que em, darle un nuevo significado
al concepto de la fuente histórica y que la fuente histórica no era solamente un papel, un documento, que es relevante, por supuesto que sí, pero que la mirada tenía que ser más amplia y entonces ellos comienzan a decirnos que las huellas, los vestigios, em, todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Eh, es objeto de estudio y que puede ser incluida en ese concepto de fuente histórica, porque es lo que el hombre hace, lo que el hombre edifica, lo que el hombre em, crea, de alguna forma puede ser interpretado y puede aportar insumos para entender el curso de la historia. Y dada la complejidad de esto, de ampliar la mirada, entonces se da paso a lo interdisciplinario, se da paso a la búsqueda de, de un diálogo con otras disciplinas, porque se entiende que el objeto de estudio de la historia es muy complejo y que por sí sola, con su método crítico o método histórico, pues no estamos, la historia no está facultada para abarcar esa complejidad. Y bueno, esto es un aporte que el siglo XX valida, porque de allí en adelante, pues todas las áreas de las ciencias humanas, las ciencias sociales, todas han reivindicado el trabajo interdisciplinario e incluso pues, ese trabajo transdisciplinario en el sentido de ir mucho más allá de las fronteras del método propio de cada disciplina. Em, y eso tiene todavía plena vigencia, ¿no? Entonces, la historia tiene su historia, tiene una historia que queda reflejada en el desarrollo de la historiografía. Ese desarrollo historiográfico no ha culminado. Hoy en día se trata de incursionar por nuevos senderos, de entender cosas que en el pasado pues quizás no se le prestaba atención. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX se comenzó a estudiar la vida cotidiana. La cotidianidad se convirtió en objeto de estudio y entonces queríamos entender cuál era la cotidianidad que se vivía pues hace 50 o 100 años. Se buscaban evidencias, testimonios para entender esa cotidianidad. Em, Más recientemente se hablaba de las mentalidades y se abrió un desarrollo historiográfico en torno a la historia de las mentalidades o la historia de las ideas. Después también se incursionó en lo que se conoció como la historia de las sensibilidades como tema o como problema pues de investigación. Y así hemos pasado por ejemplo, del análisis marxista que se enfocaba en el tema de las clases sociales y en el tema de la infraestructura como fundamento de los procesos de cambio. Fíjense, pasamos a una mirada mucho más amplia y del enfoque de la historia política que fue muy reivindicado por la historiografía positivista, ¿ya? Ese enfoque tan limitado, donde hubo una serie de muchísimos trabajos de investigación que solo respondían a eso, a los procesos políticos,
bueno, pasamos a un abordaje mucho más amplio, ¿no? Eso es cómo la historiografía se ha ido renovando, cómo la historiografía se ha ido renovando, y esto hay que tenerlo presente porque justamente ustedes que están tratando de definir un problema de investigación, eh, bueno, podrán preguntarse para qué prestarle tanta atención a la historia. Bueno, yo pienso que es relevante, es importante, porque esta experiencia de renovación de la historia en el desarrollo de la historiografía nos muestra, ¿verdad?, que es importante, que es necesario dar esa renovación en los enfoques, en las perspectivas, ¿verdad?, que nos propongamos a la hora de investigar la realidad latinoamericana. Y, y es ineludible que nos topemos con el hecho histórico, con el hecho de digamos, la historicidad latinoamericana. Entonces, como nos vamos a topar con eso, pues qué bien que conozcamos cómo funciona la labor investigativa del historiador, qué bien que conozcamos los retos que tiene la historia, porque eso de alguna forma puede orientar algún propósito dentro del trabajo de investigación que se tiene que realizar en el marco del doctorado. Y entonces cada uno, en función de su área de interés, cada uno en función de los objetivos que se plantee en su tesis, podrá nutrir allí algún aspecto puntual de la investigación con esta experiencia de de la historia, del desarrollo de la historia de la historiografía, ¿no? Bueno, más o menos en esto nos hemos estado moviendo, y en el encuentro de hoy queremos, vamos, en el encuentro de hoy queremos mostrarles, queremos mostrarles eh, un ejercicio reflexivo sobre una obra historiográfica en concreto, ¿no? Cómo nosotros podemos valorar el, el trabajo de investigación de un historiador, cómo lo podemos analizar, qué aspectos tendríamos que considerar para hacer esa evaluación integral del trabajo de investigación de un historiador. ¿Qué es lo que tendríamos que ver en esa obra puntual? Es lo que llamamos un análisis historiográfico. Un análisis historiográfico que es una forma de, de percibir, es una forma de percibir los intereses de ese historiador, el método, cómo lo ha desarrollado allí en ese trabajo de investigación, sus intereses, es decir, qué es lo que le ha resultado más valioso, más importante a ese historiador al estudiar ese proceso histórico, ¿no? El cómo, por supuesto, el método, cómo estudió eso, qué fuentes utilizó, ¿no? Para, para llegar a los objetivos que se planteó
o para dar esa explicación que él está dando sobre determinado proceso histórico. Entonces, es esto un análisis historiográfico, ¿no? Hemos invitado para la clase de hoy al profesor Jorge Villasmil. Él nos va a hablar de esto, de cómo podemos nosotros partir de un trabajo de investigación de X autor para reconocer en esa obra estos elementos em, centrales del trabajo de investigación histórica. ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos identificar? Y esto nos va a servir porque en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, en el marco de este doctorado, pues al tener que dar un abordaje desde el punto de vista histórico al trabajo, en alguno de sus objetivos, en alguna de sus variables, entonces ya nosotros pudiéramos evaluarnos, evaluar ese trabajo de investigación histórica que pudiéramos sumar a, al- a la investigación de la tesis doctoral, ¿no? A la estructura de la tesis doctoral. De manera que esa es la intención para el encuentro de hoy. Tendrán una asignación en función de lo que se está planteando hoy, que sería la asignación final, que bueno, que lo pudieran realizar en el transcurso pues de esta semana que va a comenzar. Y en plataforma Moodle pues vamos a identificar las pautas para la elaboración de esta asignación final que responderá a esta revisión historiográfica de la cual nos va a hablar ahora a continuación el profesor Villasmil. El profesor Villasmil es magíster en Historia de Venezuela, es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Zulia. Él está activo en la facultad como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. También estuvo con nosotros en la Universidad Católica Cecilio Acosta y tiene una rica experiencia en el campo de la investigación histórica. Entonces los voy a dejar con él una media hora, 40 minutos, y luego hacemos el cierre de la actividad. Y podemos comentar también cómo estuvo el desarrollo de la segunda actividad que ustedes, con la que ustedes estuvieron trabajando esta semana que culmina. Entonces, bueno, vamos ahora a escuchar al profesor y luego yo retomo para que hagamos el cierre. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho Ah, gusto. Y buenos Jorge días. Villamil. Buenos días. Déjenme buscar algo que les quería mostrar.
La idea es más o menos discutir, presentar algunas herramientas. ¿Se fue el audio? No, me escuchan, yo estoy viendo aquí. Ok. Sí, sí, escuchamos Sí, perfectamente. sí, te escuchamos. Es que el audio, no, pero alguien escribió, pero esto fue, esto es viejo, sí. Pasa que aquí el audio tiene como una especie de luz que cada vez que uno habla, eso titila y significa que el audio está activo, pues. Ajá. La Ok. idea de mi breve presentación es explorar con ustedes un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que nos permiten deconstruir el texto historiográfico, ¿no? Como condición de posibilidad para comprender su verdadero alcance y significado. Ese sería el propósito central de esta breve introducción mía, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Em, que al día de hoy las ciencias sociales han avanzado significativamente. Por ejemplo, cuando yo estudié historia, hace más de 20 años en la Facultad de Humanidades y Educación, en la Universidad del Zulia, los profesores que me dieron clase a mí en esa época hablaban del método histórico en singular, ¿ok? Como, por supuesto, como una prolongación del método científico. Esta visión de la historia era sin duda una visión neopositivista del método histórico. ¿Eso estaba bien? ¿Eso estaba mal? No, no se trata de eso, ¿no? Se trata sencillamente de una concepción del conocimiento histórico que tiene en última instancia implicaciones teóricas y metodológicas. Esos profesores que nos dieron clase a nosotros, al doctor Parra y a mí, hicieron sin duda grandes aportes al desarrollo de la historiografía regional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que más de 20 años después, yo creo que es más inteligente hablar de los métodos históricos en plural, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos metodología de la investigación cualitativa, nos damos cuenta que existen entonces diferentes herramientas metodológicas. Cada una de esas herramientas tiene sus potencialidades y sus limitaciones, ¿ok? Es decir, no todas las herramientas metodológicas sirven para investigar o para abordar todos los temas, ¿no? O sea, es decir, hay que conocer cada una de estas herramientas para entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con cada una de estas herramientas. Sin embargo, en función del objetivo que yo les comenté en un primer momento, que es la deconstrucción del texto historiográfico, yo les voy a mencionar algunas herramientas que les va a servir a ustedes particularmente para hacer el trabajo que tienen que hacer en esta asignatura, ¿ok? ¿Mm? Ok. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, particularmente hay tres herramientas que yo creo que van a ser fundamentales. La primera es la hermenéutica, ¿ok? Dentro de la hermenéutica hay diferentes tradiciones, ¿no? De particular interés para nosotros, digamos por el sentido filosófico e histórico que tiene, es la hermenéutica de Gadamer. ¿Cuál es el libro en el cual Gadamer desarrolla esta herramienta? Verdad y método. Yo lo tengo en inglés y tengo la versión en español también. Ambas versiones las tengo en formato PDF y las puedo compartir con ustedes. La segunda herramienta es
la fenomenología. ¿Ok? De nuevo, en la fenomenología hay diferentes tradiciones, ¿no? Yo en lo particular trabajo con la tradición de Husserl, que es una tradición, digamos, de las más originales y de las más completas, ¿no? La tercera herramienta, probablemente la más empleada al día de hoy, es el análisis del discurso, ¿ok? Es una herramienta que en este caso proviene de la lingüística y de la pragmática, ¿ok? Y nos Ujú. interesa la tradición del análisis crítico del discurso político de un lingüista holandés que se llama Van Dis, o al menos así se escribe el apellido, ¿no? También hay muchos materiales de Van Dis y les puedo facilitar algunas cosas. Eso en principio, ¿no? ¿En qué consiste la hermenéutica? Vamos a empezar a hablar un poco de cómo sería un trabajo hermenéutico del texto historiográfico. Bueno, lo primero que hay que entender es que la mayoría de las herramientas que se nos plantean hoy como parte de ese conglomerado que es la investigación cualitativa, ¿no? Son herramientas o son saberes que provienen de la filosofía, que provienen de la sociología, que provienen de la lingüística, de la antropología, y que son un mundo en sí mismo, ¿no? Que hay que comprender para utilizarlas bien. La hermenéutica no es solamente un ejercicio interpretativo del texto, es también una concepción del conocimiento. ¿Ok? Y en filosofía hay filósofos que se han dedicado al estudio y al desarrollo de esta concepción. De hecho, estos filósofos como Gadamer o como Ricord se conocen en filosofía como los hermeneutas. ¿Qué nos dice la filosofía hermenéutica? Bueno, nos dice que entre la realidad y el texto como reflejo de una realidad textual y contextual específica, hay una mediación. Esta mediación es al mismo tiempo material y simbólica. Vamos a discutir de dónde proviene esa mediación. Es decir, por ejemplo, entre este texto, que es un discurso, que es una narrativa, que es un mensaje, y mi persona, que soy el intérprete de este mensaje, hay una mediación, ¿ok? Es decir, yo no puedo acceder a este texto en sentido puro. ¿Qué es, digamos, lo que interviene en el proceso de interpretación en el cual un sujeto conocedor conoce a un texto que puede ser interpretado? Bueno, ahí está la carga histórica y cultural que configura mi visión del mundo. ¿Ok? Entonces yo no leo el texto en sentido puro, no lo puedo hacer. Eh, yo leo el texto desde los condicionamientos y subjetividades del tiempo histórico en el que estoy inmerso y en el que me toca vivir. Es decir, yo veo el texto desde los conceptos, prejuicios, intereses, aspiraciones
necesidades que tiene un historiador clase media, entre comillas, venezolano, que le tocó formarse en el siglo XXI, que es católico, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos no son neutrales. Todos esos elementos configuran una visión del mundo. ¿Qué significa eso? Que si yo hubiese nacido en el siglo XIX, miraría este texto de forma diferente. Por supuesto que sí. ¿Qué significa esto? Que si yo hubiese nacido en Pakistán o en Arabia Saudita y fuera musulmán, ¿interpretara este texto de forma diferente? Claro que sí. Precisamente por eso es que Nietzsche dice que no hay hechos, sino interpretaciones. Tiene la palabra la doctora Darcy. Profe, usted Dígame. sabe que justo me está pasando eso en este momento porque mis conocimientos de historia son súper básicos, pero yo tengo formación en comunicación social y Ok. yo escuchándolo, lo que en mi cerebro lo que empiezan a sonar son los conceptos que se asocian a la interpretación que por supuesto debe estar basado en la hermenéutica, ¿no? Que es, por ejemplo, el concepto de prosumers, que es la persona que capta la información, la interpreta y la decodifica, pensando también en todo lo que sociológicamente y psicológicamente está en torno al mensaje, que no es solamente visto desde el contexto histórico, sino de lo que puede representar en la sociedad. O sea, el ejercicio que usted está como colocándose de autoejemplo, quisiera como proyectarlo en el ejemplo de verlo en otras áreas de conocimiento que no son solamente la historia, porque yo no tengo formación más profunda en historia, sino la que estamos recibiendo ahora. Claro, no, es que eso es válido. Es que incluso nosotros pensamos, porque eso es lo que nos dicen la mayoría de los textos de hermenéutica, que la hermenéutica, por ejemplo, es una herramienta que sirve únicamente para decodificar un texto documental en formato físico o digital. Y es mucho más complejo que eso. Para los filósofos hermeneutas, la realidad misma es un texto que puede ser decodificado. O sea, no podemos pensar que esto se limita únicamente al estudio del texto historiográfico. Esto tiene una utilidad más amplia y más general. ¿Ok? Y por supuesto, no es solamente una herramienta metodológica, es una posición epistemológica ante el conocimiento. ¿Ok? ¿Qué nos dice la hermeneuta? ¿Qué nos dice la hermenéutica? Bueno, que en principio entre el sujeto conocedor y el texto hay una mediación que es sociohistórica y cultural. Y es una mediación que tiene implicaciones profundas en el proceso de entender los símbolos y los signos que emanan del texto. Eh, ¿Qué es lo que significa esto epistemológicamente? Bueno, significa que en última instancia no hay un conocimiento objetivo en el sentido puro y positivista del concepto de objetividad. Todo conocimiento es simultáneamente objetivo y subjetivo. De hecho, esto no solamente sucede en la historia, sucede en todas las disciplinas científicas, ¿no? El texto este famoso de Kuhn, que se estudia en epistemología, que se llama La revolución en la estructura del método científico, él dice que esa objetividad y subjetividad del conocimiento está presente incluso en la biología, en la física, es decir, en las llamadas ciencias duras, ¿ok? De hecho, cuando un biólogo, por ejemplo, extrae una muestra de un pantano, un hongo, un líquer, lo que ustedes quieren, lo agarra el pantano y se lo lleva a su laboratorio, ya hay una manipulación.
De hecho, en física cuántica, para ir más allá, me refiero a la física porque, digamos, esa es la madre de todas las ciencias, ¿no? El proyecto epistemológico de la física es el proyecto científico más ambicioso que tiene la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la razón de ser de la física es descifrar las leyes que rigen el funcionamiento del universo, de la realidad y de la materia. Entonces, más profundo que eso no tenemos nada. ¿Y qué es lo que nos dice la física cuántica? Que cuando nosotros agarramos un objeto, por ejemplo, este celular, a nivel atómico, nada más por yo tocar este celular o mirar este celular cambia. Las ondas dejan de ser ondas y se comportan como partículas. Es decir, nuestra presencia en el mundo transforma la realidad. Nadie lo discute, pues. De hecho, esto que nos dice la física cuántica del siglo XX no es nada nuevo para la filosofía, ¿ok? Recuérdese que Kant, que es el gran epistemólogo alemán del siglo XVIII, tiene dos conceptos que son importantes. El fenómeno, que es la cosa tal como se nos presenta a la conciencia. Es decir, ya es la cosa no como es en sí misma, sino tal como la percibimos nosotros desde nuestro condicionamiento sociohistórico y cultural, y el concepto de noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? La cosa en sí. ¿Nosotros podemos percibir cómo es la cosa en sí? No, no podemos. Porque es que no es solamente un tema del condicionamiento sociohistórico y cultural que cambia nuestra visión del mundo, sino que también es un tema que tiene que ver con las limitaciones propias de nuestro aparato sensoperceptivo de la realidad. Es decir, en este cuarto que yo estoy, hay colores que yo sencillamente no puedo percibir porque, bueno, el ojo humano tiene limitaciones. Ah, pero si llega un halcón y entra a este cuarto, probablemente porque tiene una visión más desarrollada, va a haber ciertos colores, ciertas tonalidades, ciertos reflejos de luz que yo no puedo percibir. Por poner un ejemplo. Entonces, la hermenéutica es un ejercicio que nos dice que en última instancia, y esto es importante que lo puedan anotar, que nos dice que en última instancia la objetividad posible. No estamos hablando de una objetividad absoluta, estamos hablando de una objetividad posible. Es la subjetividad asumida. Es decir, en el momento que yo interpreto un texto, un documento, una fuente, y que yo soy plenamente consciente que esta visión no es una visión definitivamente verdadera, sino que es una visión condicionada, parcial, limitada y contradictoria, entonces yo abro la posibilidad a configurar un conocimiento objetivo. ¿Sí se entiende la idea? Sí, sí. Miguel González tiene la palabra. Bueno, yo estoy también igual entre aprender de un poco más de la historia, pero entonces quiere decir, y siempre que en la comunicación nos ven del comunicador social sobre la objetividad y la subjetividad, y bueno, y siempre al final decimos que no hay una objetividad porque por ser humano tenemos una subjetividad, pero si lo llevamos entonces aquí todo lo que tiene, lo que me estás diciendo con la historia, es decir, que los hechos, a como hoy en día nosotros hemos llegado a ver la historia, ha tenido su sesgo y por la misma subjetividad, o cómo hace el historiador, claro, buscando con todo lo que es el método y buscando todas las evidencias, poder
dejar, tratar de ser lo más objetivo posible, o más o menos cómo entender un poco todo eso que nos estás explicando allí. Ok, sí, esa es una pregunta interesante. A ver, obviamente que el historiador es un profesional que maneja herramientas teóricas y metodológicas que le permiten hacer un trabajo serio, consistente y que ese trabajo a su vez es reflejo de un conjunto de realidades pasadas y presentes, ¿no? Ahora, ese trabajo es en última instancia una verdad absoluta, ¿no? Ese trabajo está libre de sesgos, de contradicciones, de posiciones subjetivas, no. De hecho, ningún conocimiento científico, como ya lo hemos venido discutiendo, está libre de sesgos, de subjetividades, de contradicciones, ¿no? Todo conocimiento científico es una aproximación a una realidad determinada y es una aproximación que puede ser superada por una aproximación mejor. Y precisamente esa realidad es la que permite el desarrollo constante del conocimiento científico en todas las áreas del saber. Pero bueno, más concretamente, ¿cuáles son, desde mi humilde punto de vista, las preguntas que nos debemos hacer en el momento que vamos a hacer una lectura hermenéutica del texto historiográfico, ¿no? Y esto lo pueden copiar si quieren, ¿no? La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué posición filosófica, epistemológica e ideológica identifica al autor de la obra? ¿Qué significa eso? Estoy leyendo este libro, Fernando Sabater, por ejemplo. Estoy leyendo a un autor marxista. Estoy leyendo a un autor liberal. Estoy leyendo a un autor ateo. Estoy leyendo a un autor católico. Cuando podemos revelar estas preguntas, vamos a ver unos símbolos y unos signos particulares en el texto que dan cuenta de quién es su autor. La otra pregunta que yo creo que es importante es, ¿qué intereses defiende el autor del texto? La otra pregunta, que creo que también es bastante importante, es una pregunta que se desprende de los estudios del análisis del discurso, ¿no? Es una pregunta triple. Sería, ¿qué dice el autor? ¿Qué dice en términos del contenido del mensaje, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo dice? Este cómo lo dice tiene que ver con las formas retóricas que el autor utiliza para comunicar sus ideas y cuándo lo dice, en qué momento histórico lo está diciendo. Estas tres cosas son bastante importantes también en todo ejercicio hermenéutico, ¿no? Porque es que a la final, cuando nosotros hacemos hermenéutica de un texto historiográfico, no solamente estamos interpelando un texto, fundamentalmente estamos interpelando al autor del texto. ¿Qué dice, cuándo lo dice y cómo lo dice? La otra pregunta que yo creo que es importante también
y que ustedes van a tener que responder en el momento que les toque hacer la actividad que tenemos pendiente es, ¿qué omite el autor del texto? Normalmente las omisiones en el texto historiográfico son omisiones deliberadas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando yo como historiador construyo un texto historiográfico, estoy configurando en mi narrativa una visión particular de la historia que se alinea con mi ideología, con mis intereses, con mi visión del conocimiento histórico, etcétera, etcétera. Y en esa narrativa y en esa visión de la historia, yo escojo personajes y situaciones que están en sintonía con mis intereses, pero también omito a otros personajes y a otras situaciones que, si bien es cierto, participan en ese proceso histórico, no se alinean con mis intereses y con mi visión del mundo. Ese punto es fundamental. Por ejemplo, en la historiografía nacional venezolana se privilegia sistemáticamente a los personajes del centro del país, a las situaciones que suceden en el centro del país, y se omite deliberadamente la participación de las diferentes regiones históricas en la construcción de la realidad nacional. Esa es la tesis de nuestro profesor, que en paz descanse, Germán Cardoso Galué. ¿Esto pasó de forma aleatoria? No, esto no pasó de forma aleatoria. Esto es el resultado de un proyecto historiográfico centralista que sencillamente beneficia a Caracas al tiempo que desmerita los aportes, las situaciones de las otras regiones históricas que conforman el país. ¿Se entiende la idea? Y se entiende la propuesta. Claro. Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros pensamos que interpretar es fácil y que cuando nosotros interpretamos un texto, una canción, una realidad, nosotros tenemos, digamos, plena conciencia de todos los factores y actores que intervienen en ese texto, y no es así. Yo con mis alumnos de pregrado hago un ejercicio hermenéutico. Les pongo a escuchar una canción. Es más, podemos hacer ese es un ejercicio corto. Yo les voy a poner esa canción a ustedes. Yo creo que si la pongo aquí, ustedes la van a escuchar. Y después les voy a hacer unas preguntas muy básicas de esa canción, a ver si funciona o no funciona. Déjenme ver si la puedo poner aquí. Es una canción de Alejandro Sanz. Me dicen si se escucha, por favor. No, ¿No se No, escucha? no. no. Para verlo. Antes de reproducirla, debe activar el sonido para que se reproduzca. ¿A En dónde? ¿A la dónde activo el pantalla de antes de sonido? compartirla, le dice habilitar con un ganchillo el sonido Ah, debo, para que lo debo podamos escuchar compartirla. todos. Ajá, debo compartirla. Aquí está, ya va. Ajá, aquí está. Déjame darle play. Yo no sabía, nunca he compartido una canción así, pues vamos a ver. Y si no funciona, pues bueno, no. Mm, Ahora, No, antes de compartir la pantalla, se debe autorizar con un ganchillo, un lateral, no sé si el lado derecho suyo, y dice activar sonido, para que también podamos escuchar lo que se está reproduciendo.
¿Vos sabés hacer eso, Raver? No. Es antes de compartir, profe, antes de Deje de compartir. Sí, antes de compartir. compartir. Deje de compartir. Voy. Ya va. Déjame ver, porque a mí aparte que me parece que el Zoom es bastante poco amigable. La canción, ¿cómo se llama, profe? Siempre es de noche. Ajá, voy a ver si lo puedo hacer yo desde aquí. Ah, dejé de compartir, ¿verdad? No, está No, compartido. Ahora, ya dejé de compartir. No. Sigo. Bueno, no lo sé. donde está la flechita verde, Ah, ya dele yo ahí. sé. Ya se me ocurrió algo. La reproduzco en el teléfono y ahí sí se va a escuchar. ¿Qué hubiese sido de los historiadores y los filósofos de este curso sin los comunicadores? Porque la verdad es que estamos raspados todos en el manejo de esta herramienta. No, y sí, pero aparte de eso, Zoom no es muy amigable tampoco. Creo que Google Meet y otras plataformas es más fácil hacerlo todo, me parece a mí, no lo sé. Sí, yo siempre he utilizado Mic, porque de verdad que Zoom Profe, a ver, sé. para que ya deje de compartir, usted le da el botón y le aparece una flechita verde, le aparece un Ajá. botoncito verde con una flecha, ahí es donde tiene que darle para dejar de compartir en este momento. O sea, lo que le doy a compartir, me aparece un participante, puede compartir a la vez varios participantes o que deja No, avanzar. aquí abajito le debe aparecer donde aparecen como sus comandos, donde está el micrófono, el video, ¿lo está viendo? Sí, ajá. Hay uno que decir share o compartir en Ah, inglés. ya, aquí está. No, está Ahí en tiene español, que darle compartir. para dejar de compartir. Bueno, le doy y me sale la pantalla que estoy compartiendo. Por eso, pero tiene que dejar de compartir porque si no, eso es lo que nosotros estamos viendo. Pues te la debo, ¿viste? No me deja compartir. No, le doy, me muestra lo que estoy compartiendo. No me deja, no Sí, me pero dice. tiene que haber algún botón que diga Tiene. que deja de compartir. En alguna parte de su pantalla, arriba, en alguna parte, lo que pasa Ajá, es que yo no aparece lo veo compartir. igual que Aquí usted. está, apareció compartir sonido. Vamos a ver. A ver, bueno, dele play a ver. Ahora sí escuchamos, vuélvala a poner. Viendo el sol, mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte ser. La mitad del cuento de una tarde que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate, cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unidos sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la borre en mi eterna oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. Hace frío, es tarde y tienes que volver, que hay alguien que te espera, seguro. Una vez más el tiempo se nos fue. Volverás, dime si mañana volverás, como la
cada tarde para contarme cómo muere el día y se marchó. Ella se alejó de él, pero como en las cartas 2 puntos postdata se me olvidaba, no me presenté. Solo fui testigo por casualidad, hasta que de pronto él me preguntó: era bella, no es verdad, más que la luna, dije yo, y él sonrió. Nunca más se hará reproches por intentar amanecer, no volverá a perderse ni la noche, porque su alma hoy brilla con más fuerza que 1.000.000 de soles, pero en su eterna oscuridad a veces se le oye voces que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. Por intentar amanecer, no volverá a perderse en la noche, porque su alma brilla con más fuerza que 1.000.000 de soles, pero en su eterna oscuridad a veces se le oye a voces que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. No, no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. Ajá, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe, y sí logró dejar de compartir. Sí, ya, estaba arriba de frente, dejar de compartir. Bueno, esta es una hermosa canción, sin duda, ¿no? Pero digamos, el sentido del ejercicio hermenéutico es, vamos a ver si realmente, claro, no vayan a buscar por internet porque ajá, se acaba la magia. La idea es que ustedes respondan las preguntas ustedes mismos. A ver si realmente estamos comprendiendo lo que dice el mensaje, ¿no? ¿Quién es el protagonista de esta canción? Y digamos, ¿qué características lo identifican? ¿Qué característica fundamental identifica al protagonista de esta canción? Les pregunto a ustedes, los escucho. El, el romanticismo, profesor. Sí, pero no estamos hablando de eso. Increíble. O sea, digamos, el protagonista de esta canción, la canción pasa, digamos, lo que dura la canción, describiendo la situación, digamos, física, biológica del protagonista de esta canción. Ok. O sea, una pregunta más específica es, ¿qué condición tiene el protagonista de esta canción? Pareciera que está relatando un sentimiento de soledad o de lo que está en esa ausencia de alguien. Una El pregunta, sí, lo protagonista escucho. es ciego, creo yo. El protagonista es ciego, claro, de eso se trata la canción. El Ujú. protagonista es ciego. Lo que pasa es que en este caso, el lenguaje poético, romántico, lírico, lo describe en su eterna oscuridad, siempre es de noche, que no daría yo por contemplarte aunque fuera un solo instante. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra que interpretar no es tan fácil como creemos. Por lo menos yo, cuando hago este ejercicio con 80 estudiantes de pregrado, quizás ninguno me dice que el protagonista es ciego. Entonces ellos creen que están en condiciones de interpretar un documento del siglo XVIII que está construido con un lenguaje y con una semántica muy diferente a la nuestra. Entonces, bueno, eso es, digamos, un ejercicio. Pudiéramos incluso, lo que pasa es que por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero en un curso más largo pudiéramos
analizar diferentes canciones o diferentes textos y vamos a poner a prueba nuestra capacidad para captar el sentido y significado de la obra, que de eso se trata el ejercicio hermenéutico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por razones de Profesor, tiempo yo tengo disculpe. que ir cerrando, ¿verdad, Reiber? Profesor, disculpe. Ajá, dígame, lo escucho. Perdón. En el caso, ese es en el caso que es un audio, ¿verdad? Escuchamos el audio que nos lleva a ir más allá. Y en el caso de, por ejemplo, la bibliografía, los libros que está hecha con recursos lingüísticos, eh, con retóricas, allí entonces, ¿cómo también pudiéramos lograr demostrarlo, ese mensaje? A nivel de todo lo que tiene que ver con todos esos recursos, con la retórica, Sí. con el recurso No, lingüístico. ahí está el análisis crítico del discurso, está la hermenéutica. Por lo menos en el análisis crítico del discurso se entiende que la lectura de un texto o de una realidad, porque la realidad también se nos presenta como un texto, o sea, una lectura que se da en varias capas, ¿no? Primero, digamos, está la capa de lo textual. O sea, es la lectura textual en la que nosotros desciframos lo que el autor en teoría nos quiere comunicar en un primer momento. Después está la lectura entre líneas, ¿no? Que son esas ideas y mensajes que aunque no se transmiten abiertamente, taxativamente, están presentes en la canción o en el texto y pueden estar, digamos, escondidas a través de metáforas y de diferentes figuras retóricas. En este caso de la canción, bueno, no te dice yo soy un ciego, sencillamente te dice para mí siempre es de noche, por ejemplo. Y hay una tercera capa que sería la lectura intertextual. Es decir, vamos a confrontar lo que dice este texto con otros textos cercanos y lejanos. Porque cuando uno hace un trabajo, uno no solamente utiliza una fuente, uno desarrolla una lectura intertextual del problema. Es decir, confronta diferentes ideas y diferentes autores sobre un mismo tema. ¿Qué textos, esto es bueno que lo anoten, qué texto propongo yo para hacer el ejercicio de deconstrucción historiográfica? Bueno, vamos a proponer tres textos que han sido bastante importantes o polémicos o que han marcado una pauta en el desarrollo historiográfico nacional. El primer texto sería El cesarismo democrático, Vallenilla Lanz. El segundo texto sería El culto a Bolívar, Germán Carrera Damas. Y el tercer texto, déjeme ver si lo consigo. Ahora, pues, este chamo está tremendo libro. Si querés te lo lleva y lo lees, ¿no? Chacho, esto es loco. Este texto que está aquí, que no es tanto un texto historiográfico, sino más de crítica literaria. Yo les recomiendo este libro. Se llama La herencia de la tribu, del mito de la independencia a la revolución bolivariana. Ana Teresa Torres. Un texto cargado de ideología, por cierto. Todos están cargados de ideología. Pero ese obedece a una era en particular. Ese es interesante, de Sí, hecho me gusta, porque el que no se ubique en el contexto que lo escribió la autora, se va a perder de demasiado de lo que ese texto, además de la carga ideológica de todos, ¿no? sí, Eh, sí, todos. Sí. ahí. El segundo no tengo el autor, qué pena. El segundo es El culto a Bolívar de Germán Carrera Damas. Ese fue un texto que cambió la historiografía venezolana en torno a Bolívar. Es un También está Elías Pino Iturrieta, también tiene sí, textos sí. interesantes en ese Y sentido. al Pino de Turrieta está otro, que lo tengo por aquí ya, que es muy...
Este es muy parecido al culto a Bolívar, pero digamos, esa tradición de crítica a la historiografía bolivariana empieza con el culto a Bolívar. Este se llama Nada sino un hombre, los orígenes del personalismo en Venezuela. Este también les pudiera servir. River tiene todo un repertorio allí. No, esto estamos en mi casa. Perdón. Bueno, chévere, Rogelio, excelente. Sí, sí, Bueno, sí. River también te seguro que River también lo tiene. Sí, Reiber también tiene una biblioteca muy amplia. Sí, esos son textos clásicos de la historiografía venezolana. A ver, El Cesarismo Democrático es un libro que nos presenta la historia de Venezuela como una guerra civil, más que como una guerra internacional, ¿no? Pero en una lectura más profunda hay un intento de justificar política e ideológicamente el ejercicio del poder autoritario porque es un libro construido para el beneplácito del general Gómez. Más o menos, el cesarismo democrático viene a ser para nosotros lo que fue el príncipe para los Medici. O sea, es un libro que viene a justificar cierta forma de ejercer el poder. Pero no les puedo decir más nada porque ustedes van a hacer el trabajo hermenéutico. Miguel, te Profe, ¿y escucho. tiene algún autor o algún libro que pueda recomendar así para esta actividad que pueda vincularse con Colombia o América Latina? Porque, bueno, en el caso de nosotros estamos en Colombia y parte del trabajo que estamos haciendo, en el caso mío, en lo que yo quiero enfocar también mi tesis y lo que estoy tratando de recopilar toda la parte de mi contenido, información, es, es estoy trabajando sobre el Caribe colombiano con la comunicación. Entonces, que pudiera de repente tener algo allí que pudiera servirnos para también yo poderlo adaptar más adelante también en el trabajo de tesis. Sí, sí, sí. Sí, hay un libro de un historiador que es más o menos el equivalente a Germán Carrera Dama, pero colombiano. Es un historiador que se llama Múnera, del Caribe colombiano. Ya te doy el nombre, dame un segundo. Yo lo conocí a través de un tesista colombiano un amigo que hizo el doctorado en ciencia política aquí en la Universidad del Zulia. Vamos a ver si está aquí en las fuentes. Múnera. El libro se llama El Caribe colombiano en la República Andina. Es un artículo, pero te sirve. Múnera A, 1997. Ya te lo voy a pasar por ahí para que lo busques en el chat del Zoom. Este señor Perfecto. es súper brillante. Creo que estudió en Harvard, en Oxford, en una de esas universidades. Muy bien. Ya. Sí me cuesta este Zoom. No abre la ventana de la conversación. Aquí está. Listo. Chat. Ajá, el chat. Ya te voy a pasar la fuente. Todo lo que consigas de Munera te puede servir. Llegó el mensaje. Dice, actualmente no hay ningún participante en la sala de chat. No, ahí ¿No? estamos en la sala, yo estoy aquí, voy a Sí, escribir pero a ver si no me deja enviar el mensaje, ¿no te digo yo? ahí yo escribí, de pronto le sale como una llamadita de que hay alguien Ejeje, me escribiendo. apareció. Sí, escribí jejeje, para Ajá. que, Si no, yo le paso la referencia a Reiber y que Reiber se los pase a ustedes, al grupo de ustedes. Muy amable. Sí, ese señor es fenomenal, porque aparte, digamos, ese problema entre centralismo y regiones históricas no es un problema exclusivo de Venezuela, es un problema que se repite en la mayoría de las hoy repúblicas latinoamericanas. Pero en el caso de Colombia, aquí sí es mucho más marcado, porque en Venezuela sí hay tan por pero aquí este país es de regiones, entonces se marca mucho más, cada región puede ser un país totalmente diferente, ¿no? Y a la realidad. no, y además que está incluido un sesgo de clasismo bastante, mucho más marcado que como lo veíamos nosotros en Venezuela.
Mire, y de temas de racismo Ahí te también, pasa o el sea, libro, Roger, para que se lo pases a ella. bueno, yo en Bueno, verdad identifico eso sí. como una práctica común de la humanidad, ¿no? Porque los que estamos aquí en el Zulia, en Maracaibo, el Zulia, y los que hemos podido visitar regiones, nos damos cuenta que eso se replica de Maracaibo como capital hacia el resto de los municipios de la región. Es decir, hay como una práctica centrista humana, ¿no? El ser humano como que tiene esa cualidad de una práctica muy centrista, ¿no? Entonces termina replicando eso a nivel general en todos los sentidos. Es decir, en Venezuela la capital Caracas y hay un centrismo hacia Caracas, en el sur y la capital Maracaibo hay un centrismo hacia Maracaibo y así pues nos damos cuenta que es como que común. Y bueno, Reiber nos podría decir mucho mejor, como Sí. cronista de Maracaibo, un poco el centrismo que hay hacia las parroquias tradicionales Bolívar, Santa Lucía, Chiquinquirá, ¿no? Es decir, es como que una práctica muy común de la humanidad en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí. De hecho, o sea, si vamos a nuestros orígenes, España es un país de regiones. Exacto. O sea, el problema viene dado, y ahí en Venezuela hay una literatura importante sobre el tema. Volvemos a Germán Carrera Damas, el proyecto nacional. El problema viene dado con lo que significa un proyecto nacional, ¿no? Todo proyecto nacional implica la construcción de una hegemonía y de una centralización del poder político. Y Eh, implica la construcción de una narrativa que va a justificar a ciertos autores y a ciertos escenarios en detrimento de otros, que son las regiones. sí, Ah, sí, sí. sí, hay, por lo menos yo, en mi discurso de incorporación ante la Academia de la Historia, si les interesa, lo puedo compartir con ustedes, está publicado. Yo digo que la nación es el Zulia, por ejemplo. ¿En qué me baso yo para decir que la nación es el Zulia? Bueno, en uno de los autores más importantes de las últimas décadas sobre el nacionalismo, que es Anderson Benedict. No sé si lo conocen, si no conocen la obra de Anderson Benedict, es fundamental para entender los nacionalismos. El libro se llama Comunidades Imaginadas. ¿Ok? Está disponible en línea. Es un libro de los años 80, pero la primera traducción al inglés es reciente, del inglés al español es reciente, ¿no? ¿Qué son las naciones? Son comunidades imaginadas, son construcciones sociales, ¿no? Em, que tratan, por supuesto, de crear un proceso de homogenización social en medio de una diferencia que es fundamental y que es brutal en la realidad concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es necesario, digamos, para mantener una definición entre lo que somos nosotros y lo que son los vecinos, que es el otro, el diferente. Pero eso lo explica fundamentalmente bien Anderson Benedict. Y no solamente lo explica bien, sino que demuestra cómo se construyeron las naciones europeas modernas. Todo es un cuento a la final. Exactamente. La Eso. Guajira sería una nación, ¿no? Con más derechos que Venezuela y Colombia, siempre he dicho yo. Bueno, hay una nación guayú que habita geográficamente entre Venezuela y Colombia, pero digamos, el guayú es primero guayú antes de ser colombiano o venezolano. Será venezolano y será colombiano en la medida que lo beneficie serlo. Sí, sí. O, Y está bien, pues. O sea, es una una- visión estratégica de la nación. exacto, sí, 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 es que es el término concepto nación nació en Europa pero al final los europeos tampoco nunca pudieron, ni siquiera ellos, crear un conjunto de nacionalidad fuerte, sólido, ¿no? Porque, bueno, lo vemos todavía en los grandes conflictos que tienen los europeos y eso se traspoló hacia aquí, hacia América. Nosotros porque no conocemos nuestra región bien y bueno, con este doctorado lo vamos a conocer mejor, ¿no? Pero es que los problemas territoriales de nación y de identidad que vemos en Venezuela, lo vemos en toda la región, en Chile con los mapuches, en Bolivia con unas provincias que Santa Cruz hacia el sur, y así sucesivamente. Eso lo vemos en cada país tiene ese tipo de divisiones que está en lo cultural y que podría generar conflictos de nacionalidades a futuro. Eso no somos ajenos a esa realidad europea que por el mismo nacimiento que ellos tuvieron. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya el constitucional, el caso de Bolivia es muy avanzado desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque la constitución boliviana declara que el Estado boliviano es un Estado multinacional. Es decir, Sí, sí, cohabitan diferentes naciones en un mismo territorio.
Probablemente Venezuela pudiera en un futuro crear una constitución que defina al Estado Nacional como multinacional, pudiera hacerlo, ¿no? Ahora, eso tiene una dimensión antropológica que tiene que ver con las diferentes identidades que definen a cada una de las regiones y que en última instancia se parecen muy poco a lo que sucede en Caracas, pero a su vez, y creo que yo que esto es lo fundamental, hay un problema político, ¿no? Que tiene que ver con que históricamente, aunque todas las constituciones proclaman en la letra un Estado federal, en la práctica prevalece la hipercentralización del poder en la capital de la República. Sí, Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscarían las regiones? Bueno, afianzar su autonomía, porque sabemos que los gobiernos realmente federales, los gobiernos de regiones, son más eficientes, son mejores, benefician más a la ciudadanía. Pero bueno, ese es otro tema. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo concreto? Lo concreto es que ustedes, en esta actividad que está pautada, definan primero qué herramientas van a utilizar. Por razones de tiempo, hablamos de la hermenéutica. Sí. Pudiera ser el análisis del discurso, pudiera ser, la decisión es de ustedes. Por supuesto, el análisis del discurso tiene otro protocolo que también es bien interesante para la deconstrucción del texto historiográfico. Una tercera opción sería la fenomenología. Creo que es la opción más compleja. Sin embargo, si alguien quiere trabajar con fenomenología, también puede hacerlo, ¿no? La fenomenología parte del supuesto de que lo mejor que se puede hacer con un texto no es interpretarlo, sino sencillamente describirlo, tal como se presenta a la conciencia. Y en ese ejercicio de descripción del texto hay que hacer una especie de lo que los fenomenólogos llaman epogé. ¿Qué es la epogé? Bueno, el despojo. Yo voy a tratar de despojarme de mi filosofía, de mis condicionamientos, de mi carga teórica, porque en la medida en que yo logro de deslastrarme de toda esa carga, es en la medida en que yo realmente puedo describir el texto. ¿Se puede hacer eso? Toda una discusión. Habría que intentarlo, ¿no? Bueno, ahora los voy a dejar entonces. Un placer haber trabajado con ustedes. Probablemente nos Gracias. vamos a conseguir de nuevo a lo largo de este doctorado. Estoy a la orden en el postdoctorado de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Yo soy el coordinador. De hecho, ese postdoctorado está en marcha en este momento. Y también estoy editando dos revistas científicas, Cuestiones Políticas y Multiverso. Y nada, cualquier cosa, si me necesitan, le piden mi teléfono al doctor Reiber. No se los escribo por el chat porque el chat no sé, está como deshabilitado. Bueno, buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Una agüita. Muy bien, entonces de esta manera tenemos algunas herramientas que intentaremos poner en práctica, aplicar en el siguiente ejercicio, que es el que vamos a asignar en la plataforma. El profesor les habló de algunos textos que pueden utilizar. Ustedes están en libertad de escoger otro. Solo una sugerencia. De todo caso, pues allí en la plataforma vamos a agregar el PDF de algunos Mm. libros y ya pues en función del trabajo de investigación que cada uno quiera realizar o que tenga previsto para la tesis doctoral, pues escoge un libro o un artículo publicado en alguna revista o puede ser el, o uno de estos libros, ¿no? La idea es que podamos eh, ensayar cómo valorar el trabajo de investigación que refleja ese libro con este enfoque hermenéutico, con la, la, digamos,
el enfoque que el propio autor le da a su obra desde el punto de vista historiográfico. Y ustedes, bueno, pueden mostrarnos unos criterios. Nosotros vamos a sugerir en la asignación criterios para ese análisis historiográfico, pero en función de lo que les ha dicho el profesor Villasmil, se pudieran sumar otros criterios para darle esa evaluación integral al libro o al artículo que ustedes escojan. Ustedes saben que, bueno, tenemos alguna limitación con el tiempo, porque ya el próximo sábado, pues tendríamos que hacer el cierre de esta unidad curricular. Por lo tanto, pues tratemos de sacar el máximo provecho a estos días, esta etapa final, y concentrémonos en hacer ese análisis historiográfico que vamos a fijar hoy mismo en la plataforma. Luego ya el próximo sábado haremos la actividad de cierre. Presentaremos cada uno la experiencia de lo que ha sido ese ejercicio, y compartiremos pues las impresiones de, de lo que los compañeros nos muestren para hacer ese balance ya final de la materia, ¿no? Muy bien. Bueno, si hay alguna duda por acá, Darcy, adelante. Profe, que nosotros estábamos grabando la sesión, pero nos dio error el computador, entonces esta vez sí le voy a pedir encarecidamente que rescatemos la grabación. Eso le debe llegar al correo de la cuenta del correo donde está abierto el Zoom. Normalmente le avisa que ya está, porque siempre es muy valioso como volver a escuchar las indicaciones de ustedes en la semana. Entonces le agradezco en el corazón que pues nos haga llegar la grabación. Sí, en esta oportunidad tuvimos mucho cuidado en darle acá a la opción para grabar. Entonces, ahora mismo nos vamos a ocupar de montar esta grabación para que la tengan a mano. No sé con la anterior por qué, pero no, aunque le dimos a la opción, no grabó, pero realmente ese día, bueno, no estuvimos acá. Pero Por nosotros se lo podemos compartir el audio, porque bueno, le podemos compartir esa grabación de la semana pasada. Nosotros Ah, la bueno, tenemos. Esa la tenemos nosotros y la podemos agregar allí en novedades para que no tengan la sí, ocupación. Le ponemos sesión 2 y usted nos sube la sesión 3, por la favor. sesión 3, ¿cómo no? Sí, perfectamente lo podemos hacer. Em, Nada, y si hay problemas o si hay alguna duda, yo voy a estar muy pendiente de la plataforma, pueden escribir por allí y les podemos ayudar en esta actividad final. Profe, Vamos a suscribir, bueno, sí, dígame. la extensión y los parámetros los vamos a escribir después de cuánto es la extensión Sí, eso lo y hacemos ahora mismo, o una vez que cerremos acá, hacemos los criterios, los planteamos allí. Podemos colocar algunas opciones en cuanto a artículos, libros, pero lo ideal es que ustedes escojan en función del trabajo de investigación que quieran desarrollar en el marco de la tesis doctoral, ¿no? Hay participantes de Colombia, entonces, bueno, no tendría mucho sentido si su tema de investigación está más orientado hacia una realidad de Colombia, que revisen una obra historiográfica de acá de Venezuela. Entonces, cada uno en función de lo que tenga previsto, escoge su artículo o su libro. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, pues podemos ir cerrando. Ya son casi las 12 acá y vamos a entrar a la plataforma para terminar de asignar esta actividad tercera
actividad de la programación. Bueno, profesores, muchas gracias. Muy nutrida la sesión de ahora. Nos dejan pensando mucho. Ajá, bueno, esa es la idea, que puedan ustedes avanzar en función de esas dudas. Igual Gracias. no, Bueno, igual no aprendimos a Muchísimas utilizar. gracias. sí. Bueno, no, nada. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Chévere. Igual, igualmente. gracias.